Está claro que la sociedad cada día es más compleja, que los problemas y las necesidades son más complejas, que el futuro es más incierto y que cada vez vivimos más disrupciones, ¿no? Ello hace el que no podamos pensar en que las administraciones pueden resolver los problemas y que además vayan a atinar realmente con las necesidades sociales. Debemos y podemos hacer juntas porque es una forma de hacer comunidad, es poder llegar más allá, poder llegar a hacer más comunidad y poder llegar a hacer más pueblo y entre todas hacer un pueblo que sea más solidario, que sea más habitable, que sea más confortable, en el que pensemos en todas las personas, independientemente de sus capacidades, de sus edades, de manera que sea inclusiva, una ciudad, un pueblo más inclusivo. Komunitatea egiteko beharrezkoa da iritzi guztiak bildu, mahai gaineratu, ikuspegi desberdinekin lan egitea geroago erabakiak guztion artean hartzeko. Importanteena da jende guztiak bisibleak esatea, bere pentsamentuak esatea eta entzutea, elkarrekin hitz egitea eta amankomunean jarri nahi duguna. Yo creo que la acción tiene que ser local, tiene que ser cara a cara y la única forma de hacer es juntándonos, poniendo sobre la mesa ideas, tormentas de ideas y bueno, elegir proyectos y sacarlos adelante codo con la gente. Alde batetik gaude udaletxekoak daude, eskoletako hanpak, udaltzaingoa, osasun saila eta guztion ikuspuntuak ikusita eta modu horizontal baten lan eginda, gauzak argiago ikusten dira, besteek egiten duten lana baloratzen da askoz ere gehiago eta horregatik da garrantzitsua herrigune, holako lantaldeak osatzea herrian guztiontzat eta guztiok parte hartzeko moduan. A mí me gusta el Hemen Kontseilua porque aporto al ayuntamiento y doy ideas. Aquí aportamos ideas para construir un nuevo Leioa. Para mí Herrigune es aprendizaje mutuo, tanto para la persona que sale a compartir como para la que recibe. Que es una oportunidad única para poder cumplir deseos, pero no solamente los deseos individuales, sino lo más importante, los deseos colectivos, aquello que compartimos. Y hacer juntas es una buena oportunidad para cumplirlos con los demás y para los demás. ¿Cómo se hacen las juntas? Pues desde un principio de generosidad, desde saber atender a los problemas, a las necesidades y a los deseos de los demás, no solamente a los tuyos. A partir de ese principio, pues uno puede plantear una buena junta. Es tener la suficiente, yo creo que, humildad y tener la suficiente generosidad de aceptar y de entender que yo puedo aprender. Humildad y empoderamiento, porque todas tenemos cosas para aportar, ideas, manos, capacidad de influencia en entornos que a veces ni nos imaginamos, y cuando adquirimos una cierta conciencia nos damos cuenta de que tenemos mucho más poder del que creemos. Que entre todos y todas podemos generar salud. En Leioa ocurren muchas cosas, hay mucha gente que hace cosas y todas esas cosas nos generan bienestar, bienestar que nos llega hasta nuestra salud. Solo si hay un espacio de relación hacemos comunidad. Y además, a futuro, el futuro de todos nosotros, personalmente y comunitariamente, depende del modo en que participemos del espacio público y entre todos hagamos proyectos comunitarios.